Punta pica tukuy kay uyakunata saludanchik chaypawasaka apunchik Señor Jesucristo paksutipi tukikunata Dios bendicias kachun nishpami kikinkunata kay sumak tarde kay sumak punjapi kikinkunapak rinrinkunaman uyarimunchik shinakashkamanta kunanpika yachagrinchik el manejo de los conflictos eclesiales. Wakinkuna pika yuyankunami o yuyanchikmi ñukanchi iglesia kunapimi a lo mejor problemas kuna nakaspaka conflicto kuna tiyan shukti iglesia kunaman rishpaka o nakaspaka shukti iglesia kunapika mana conflicto tiyancho nishpa wakinpika ñukanchik yuyaypika yuyanchik. Sinakashkamanta tukuy iglesia kuna maypimi personas kuna wan tratana chay organización nakashpaka iglesia o nakashpaka su departamento chaypika siempre me conflictos tianga nishpapish ñukanchik yuyachinchik ñukanchik kay horaspika. Chaymanta rikunchik ñukanchik kaypi, por ejemplo, rikunshun nishpa, la mayoría de los problemas en la iglesia se relacionan a conflictos. Shinakashkamanta ka hatun problema kuna nakashpaka iglesia okupi tiyan o nakashpaka wacharin o rikurin ikutin chay makanakuy kuna o conflictos kuna pugnas kuna nakashpaka rivalidades celos kuna tamana allichikpika hatun problema kuna me iglesia pika rikurin nishpapish shugyuyita kikinkuna mankaranchi chaymanta rikunchi. Los conflictos deben ser resueltos o pueden dividir una iglesia. Chaytapis rikunchi kay problemas kuna astawan tukuspa kay conflicto kuna kay llakirinakuy kunata mana allichishpaka shu iglesia ka chawpiri tukunin unakshpaka división wachari tukunin y división pe tukuririn ninmi kay iglesia ka. Y Koten Rikunchik también, el perdón es la clave para resolver el conflicto y vencerlo. Bueno, chaype rikuspapis, Himalayati kunanga kutin kai makanako y kuna conflicto kunataka ashichi tukunchik. Siempre me ñukanchik faltas manta onakspaka ñukanchik imitapi kaishuk chayshuk pandarishka manta chaykunata mana kishpichinakuy tukushpa mana perdonay tukushpa kaishuk chayshuk kay conflicto kuna wacharishpa chaymantaka problema kuna hatarishpa chay tukuypaka ñukanchikpish yachachin yaya Diospak shimipipish yachachin hatun regla de oro tiyan nishpa y tauka versículo kunapi rikuchin nishpa los unos y los otros. Chaypika rikunchikmi, por ejemplo, el perdón es la clave de resolver el conflicto. Mana shuktik ima tiancho hasta wampish ñukanchik purakunallatik kishpichinakushpa Diosta mañanakushpa kayshuk chayshuk kishpichinakushpami ñawpakman ritukunchik nishpapish hatun yuyitapish kikinkunaman karanchik. No todo conflicto es malo. Chaytapish rikunchik mana tukuy conflicto mana allichukan. Wakin conflicto kunaka rikurin a lo mejor ñukanchik mana alli trabajakukpipish runakuna kashkamantaka runakunapish wakinpika reclamay tukun nakashpapish rikuchi tukun ñukanchik imitapi pandarikpika. Shinakashkamantaka chaypika rikunchik mana tukuy conflicto cho mana alli, sino wakin conflicto kunaka ñukanchik llatik madurez espiritual tahapishpa ñukanchik llatik kayshuk chayshuk perdonanakuna chayuyta hapina nakashpaka kayshuk chayshuk a lo mejor ima problemita kunata allichirina yuyita hapina pagmi nishpami kay conflicto kunaka wakinpika rikurin nishpapish alajata kishkanchik nakashpaka yuyarinchik. Shinakashkamanta rikunchik ñukanchik aya Dios pakshimi pipish ñukanchik rikunchik nishpa Mateo 5:9 nin bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Shina kaskamanta kutin ñukanchik así yuyarikpipish rikunchikmi nishpa ñukanchika mana makanakuyta maskashpa o conflictota maskashpa purinachu kashkanchik astawan allichinata munayta charina kanchik perdonana munayta charina kanchik kayshuk chayshuk allikana munayta charina kanchik chaytapish yaya Diospaq shimipika rikuchin Mateo 5:9 pika bienaventurados los pacificadores. Y chayukupi rikuspa rikunchik nishpa, todo líder debe saber que el conflicto es inevitable en una organización que trata con personas. Chaytaka ñukanchika umitapi alli achaspa alli charina kanchik tukuy maypipish persona kunawan ñukanchik trabajar naqshpaka trabajakukpika problema kunaka wacharinga conflicto kunaka wacharinga personas kunawan trabajakushka manta. La iglesia se trata de personas y se basa en relaciones. Shinakashkamanta iglesia kamana pared kuna lakan nakashpaka kan persona kuna tratakushkamanta, persona kuna trabajakushkamanta, persona kuna ñawpanman rikushkamantaka siempre problema kuna wacharina kashkatapis ñukanchik yuyarina mikanchik yuyana mikanchik unakashpaka ña preparado mikana kanchik chaykunata ñukanchik ñawpanman apashpa allichirishpa allichinakushpa ñawpanman rinkapak. Un conflicto con Dios se llama pecado. Chaypish kutin yaya Dios wanpish wakinpika ñukanchika conflicto tachari kallarinchik y kayshuk chayshukpish conflicto tachari kallarinchik. Un conflicto con otra persona también puede llevarnos al pecado. Kayshuk chayshuk a lo mejor conflicto tacharishpapis wakinpika kutin ñukanchika a lo mejor llakimanpis ritukunchik huchaji tukunchik yaya Diospaq shimipi rikuchin maypimi ñukanchik kulira yuyay tiyanga naqshpaka celos kuna tiyanga envidia tiyanga naqshpaka disensiones kuna tiyanga divisiones kuna tiyanga kayshuk chayshuk huchachinayay tiyanga naqshpaka hipocresía imapis tiyanga chay tukuykuna tiyakpika ñukanchika huchallinchik shinakashkamantaka y chay tukuykunamantapis conflicto kawacharishpa problema tukushpa iglesiataka llakichitukunmi nin. Por lo que debemos ser cautos para no ser atrapados por el pecado, que tan fácilmente nos asedia, como dice en Hebreos 12:1. Jesús dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y chaypi rikuspa ñukanchik rikunchik nishpa, Jesús llama a ser pacificadores, y como quiera los conflictos se van a dar, necesitamos estar preparados para ellos y tener una forma bíblica de tratarlos. Shinakashkamantaka Jesús pues ñukanchitaka rikuchin bienaventurados los pacificadores nishpaka rikuchin ima hora pues problema ka iglesia pikatiana kashka y siempre tianga problemas conflictos chayta rikuchin apunchik Señor Jesucristo. Y chaymantaka ñukanchik manka kutin yuyachin nishpa ñukanchika preparado kana kashkanchik kay problema kuna conflicto kuna wacharikpi chayta ñukanchik allichispa alli kana yuyay alli kawsana yuyay iglesia alli ñawpanman rina yuyay chayta ñukanchika rikuna kanchik y yachana kanchik y preparado kuna kana kanchik. A lo mejor kunan fichisito ta rimagrinchik y malamantatik importante kan conflicto kunata manejana. A lo mejor mana tukuy vida, a lo mejor iglesia pika problema tiangami nishpaka mana ñukanchika tukuy vida causa kunalachu kanchik hay problema kunao. Si no allichina mi kanchik, si no a lo mejor hay problema, hay conflicto kunawanka tukuchina mi kanchik. Y chaymanta ñukanchika rikurina kanchik imamanta tikay conflicto kunaka rikurin may gente chapaykunaka razones tiyan kay problemas conflictos ñukanchik iglesia kunapi rikurichun nakashpaka tiyachunka rikuna kanchik causas y razones.
Y chaymanta kuti yachana pishkanchik reconocinata kuti ima horas a lo mejor ñukanchik iglesia ukupipish wakinpika ñama kanakuy kallarikun ña conflicto kallarikun ñami ima kallarikukpika ñukanchika ñami yachana kanchik imaptik kayka imatik tukuri. Chayta yachashpaka kutin ñukanchika ayudana kashkatapish ñukanchika yachana kanchik rikuna kanchik. Y tukuy ñukanchik imata ñukanchik ayudashpapish siempre bíblicamente mi ñukanchika kay tukuy problemas conflictos taka manejana kanchik. Wakinpika ñukanchika a lo mejor runakuna kashkamanta kapandarinchik, runakuna parte tukunchik o familia parte tukunchik, a lo mejor ñukanchik amigukuna parte tukunchik, ñukanchika kay conflictos ta ñukanchik allichinkapaka chawpipi shayarinatapish ñukanchika yaya Diospaq shimiwan yachanami kanchik. Shuk hatun yuyita rikunchik kunan kay chishipika nin ¿por qué es tan importante aprender a manejar los conflictos? Kanpak a lo mejor su lapicito hapishpaka nakishpaka anotay kayta ñuka willani. Los conflictos existen todo el tiempo en la iglesia. Chaytaka yuyaypi charina kanchik. Todo el tiempo los conflictos existen dentro de la iglesia. Donde quiera que se trate con personas hay conflictos potenciales. Chaytapi rikunchik. Persona on trata kushkamanta ñukanchika siempre problema taka charishun conflictos katianga. La verdad es absoluta, pero su entendimiento es relativo. Punto número 2. La mayoría de los problemas en la iglesia se refiere a conflictos. Chaypi rikushpaka rikunchik kay conflicto kuna mana allichirishpika ña problema wacharin. Y kutin problema wacharishpaka bueno wakinpika divisiones pi hasta awan hatun problema makanakuy kuna pipish yaykuytukunchik iglesia okupika. Shinashati rikunchik pueden atrapar a una iglesia y frenar su crecimiento. Pero maypimi yazitik problema tiyan, yazitik conflicto tiyan, mana kay problema, mana kay conflicto ta maneja y tukushpaka, kay iglesia ka mana wiñarincho ñawpakman. Imamanta ay wiñarina pak randi ñawpakman rina pak randika, kay iglesia ka a lo mejor makanakuypi aykushpa, makanakuypi kausashpa, makanakuy susto porishpaka, mana iglesia ka wiñarinchoni. Los pequeños conflictos pueden resultar en grandes problemas. Amach bichila uchila yushu problema kuna nakashpaka yuyu conflicto kuna taka sakishunchigla allichingiringalami nishpaka. Sino que chay uchila yushu problema kunapish wakinpika hatun problema tukuna kashkatapish rikuchin chay manta ñukanchika may a lo mejor ñami allichina kanchik. Un conflicto debe esparcirse rápidamente y llegar a dividir una iglesia. Chaytapish ñukanchika yachana kanchik. Su conflicto acharishpaka ratito imagíname ima a lo mejor ñukanchik charinchik legumbres kuna o alguna fruta Himalayame kayshukta tukuyta ismuchishpakatin chasnashina ratik mi iglesia ukupi su conflicto yaykushpaka kayshuk chayshukta rato tukuy a lo mejor problema con rikurishpa iglesia ka división pe tukurina tape rikuchin. Chaymanta importante kan Himalaya te conflicto ta manejana yachana. Chaypi por ejemplo en Marcos 3:25 pe yaya Dios pakshimi yachachin nishpa si una casa está dividida contra sí tal casa no puede permanecer. Chaymanta rikunchi nishpa al creer bandos o puntos de vistas opuestas o a lo mejor al cuestionar su autoridad. Chaypika rikunchi ñukanchika iglesia okupika siempre a lo mejor división pstianga pero chaytaka allichina kanchik ñawpaman katina kanchik a lo mejor chaytaka sanoyana kanchik wakinpika unguishina kay tukuy conflicto kunakan. Shina kashkamantaka ña rikunchik imamantante yajitik importante kan. Los conflictos existen todo el tiempo en la iglesia. La mayoría de los problemas en la iglesia se refieren a conflictos. Un conflicto puede esparcirse rápidamente y llegar a dividir una iglesia. El manejo efectivo de los conflictos permite que la iglesia prosiga. Chaypish. Allí problema con ata apanata yachashpa solucionanata yachashpaka iglesia ka manas a lo mejor shayarincho a lo mejor si no ñawpakman katishpa rikushkata rikuchin unakshpaka crecimiento ta rikuchin
Kay problema kunata allichispa ñawpan marishpa kutin problema sanpipis allichispa ñawpan marishpa kakpika iglesia ka wiñarikushkatapis rikuchin. Y chaymanta rikunchik el manejo efectivo de los conflictos permite que la iglesia prosiga, quita los obstáculos para el crecimiento. Ñaninchik conflicto kuna problema kunaka shuk obstáculo kan ñukanchik como iglesia wiñarishpa rinkap. Kutin kayta anchuchishpa rikpika iglesia ka ñawpakman rina kashkatapi rikuchin unakashpaka ñawpakman wiñarishpa rikushkatapi rikuchin. Crea un marco de referencia para la solución de los futuros conflictos. Kaypipis ña shugutila problema ta ñukanchik kunan allichishpaka shuktik problema kaya a lo mejor rikurikpipis ñukanchika allichina kashkatami yachachin o rikuchin. Chaymanta rikunchik, por ejemplo, shuktik hatun punto rikunchik nishpa áreas de conflicto. Maypitik kay conflicto kunaka tiyaitokun. Punta pica rikunchik entre miembros. Miembro kuna pura pis conflicto ta charitokun y charin y tiyan. Ima manta perspectivas paikunan manta. China dati diferentes experiencias manta pis. Onakspaka diferentes metas o agendas. China kaskamanta ka miembro kuna okop rikuspaka 15 yui kuna tañukanchik rikunchik paikuna pak yui kuna pismana igual kaskamanta ka siempre conflicto katiyan. Miembro kuna okumanta rikuspa pis paikuna pa experiencia pis mana igual kaskamanta ka a lo mejor problema kuna tiyanga. Wacharinga, rikuringa. Y shina zati rikunchik paikuna pa a lo mejor maiman risanishka kaishuka a lo mejor músico tokunsanin, predicador tokusanin, ima tokunata wakinpika kuti kaishuk pichasnalate yuyaspa kuti kaishuk pichasnalate yuyaspa wakinpika problemas, conflictos yaikun miembro kuna okupe. Y shina zati rikunchik kutin ishki pika rikunchik áreas del conflicto pika entre pastor y los miembros. Pastor shukti objetivo tacharin. Shina zatik miembro kuna wakin pika shukti objetivo tacharin. Y shina zatik pastor shukti motivación tacharin. Miembro kuna a lo mejor shukti motivación ta paikuna pis charin. Y shina zatik pastor pis shukti estilo kan. Y koti miembro kuna pis shukti estilo tacharin. Chaymanta ka wakin pika conflicto kuna wacharin unakspaka problema kuna nya chay pika hatarishpa samuskata rikunchi pastor wan y miembro kuna wampis. Y shina zati rikunchi kunan kaipunza kuna pikarin entre puntos de vista y tradiciones modernas. Y mátate rikuchin. A lo mejor rikunchi, a lo mejor kunan kaipunza kuna pika puntos de vista o tradiciones modernas nispaka rikunchi wakin kuna ka imata perurason ninja. Himalaya pues cantas un lingla, Himalaya pues sirves un lingla, cotiwakin kunak amachas naichik nihpika, ñachay kay tradiciones modernas kuna nakspaka ima rurana okupipis makanako y kuna tiyaskata rikuchin. Y shina zatiga rikunchik a lo mejor tradiciones modernos, tradicionales, chaitmanta rikushpa rikunchik, wakin pika Himalaya tiñukanchik iglesia okupikanchik. Chaymanta pues problemas, conflictos wacharin. Kunan kay tiempo a lo mejor moda tian, a lo mejor wakin kunaka pantalon tukuy yiki, wakin kunaka ñawpakman sayakon, wakin kunaka kutin alhaja casual, vestido alhaja kuna, a lo mejor ñawpakman sayakon, wakin kunaka chasna kutik pipis kutin, wakin kunaka nin kankan ñukalaya vestina kange o ñukalaya pasana kange nispapis ñami conflicto kuna wacharin. Y shina zatik tradiciones y modernos chaymanta rikuchpipkish rikuchin la flexibilidad. Wakin pika ñukanchik como líderes wakin pika permitinchik ñukanchik ruraychiksaninchik chaymanta kutin shuktikuna kutin wakin pika nin ñukanchik taka mana sakinkichik. Chaypi ñami conflicto wacharin. Y shina zatik entre generaciones. Kay generaciones manta rikushpaka a lo mejor ñukanchik kunan kay tiempo pika ñukanchik su generación kanchik. Ñaupa pasashka kuna paikuna shukti generación kan. A lo mejor ñaupa generación kunawan ñukanchikwan a lo mejor achka manejo, achka tukuy layapi cambiarishkata rikurinchik nakaspaka kutin ñukanchik wakin pika medio sakirishkata rikurinchik shina kashkamantaka generación después, generación a lo mejor viejo, generación suave tian.
China kaskamanta kay generación kuna ricos papis wakin kuna ka ñawpa tiempo pika duro ta servikuna kotin ñawpa tiempo kuna ñukanchik wan servicio nishpaka kotin bueno ñukanchik medio bajito kuna laya kanchik ñacha imanta kotin conflicto wacharin ñawpa ñukanchik kunaka kashna rurakarkanchik nishpa wakin pika ña kotin conflicto kuna wacharin wakin pika kotin chashna shinashpaka generaciones kunapipish conflicto iglesia uku pika tian shinakashkamanta wawakuna shuktiklaya jovenkuna shuktiklaya casado kuna shuktiklaya ña viudito kuna shuktiklaya generación kunapish ña cambiarin entre ministerios rikushpapish ñukanchik rikunchik conflictos tian o competencia por recursos ministerios shinashati entre ministerios rikunchik nishpa competencias por personas chaymanta rikunchik kutin entre ministerio competencia por publicidad chaypi rikushpa rikunchik wakin pika kutin ministerio uku pipish wakin pika shuka a lo mejor tecnología ta alli manejanga kay shuka mana tanto alli manejanga chaymanta pues ñami celos wacharin ñami conflictos wacharin ñami envidia shamun tukuy ñami conflicto kuna problema shamun shinallati competencias por personas mashna tati ñuka a lo mejor katichun nini chaykuna mantapis conflicto tiyan wakinkuna kanin kantaka shugla katin kantaka ishki katin kantaka 15 katin ñukataka 10 katin nishpa chaymantapis ña conflicto kuna kashamun iglesia ukupika entre ministerios y shinashati wakin pika kuti Himalayati ñukanchik servinchik publicidad de iglesia ukupi Himalayati kanchik chaymantapis problema kuna conflicto kuna kawacharin shinakashkamanta kay áreas del conflicto nishka ukupika rikunchik nishpa entre miembros 2 entre pastor y los miembros 3 entre puntos de vista tradicionales y modernismo y shinashati chusku pika rikunchik entre generaciones y pichka pika rikunchik entre ministerios y shinashati kutin rikunchik kuti imamanta de kay problema kunaka wacharin conflicto kunaka rikorin chayta pe rikunchik y punto número 3 pe rikunchik nishpa fuente de conflicto maimanta ti guacharin y mamanta ti kay conflicto con Nakatian. Hay una causa sutil de todo conflicto y viene de 3 fuentes. 15 fuente manta riconchi, por ejemplo, ñucanchi kunan kay punta pica y achanchi, punta fuente del conflicto mikan Satanás. Satanás siempre está rodeando, dice, para tentarnos al pecado. Chaimanta, primera de Pedro 5:8 pica ricuchín minishpa, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás está siempre como un fuente de conflicto, buscando en quien va a sembrar algún celo, alguna envidia, alguna contienda, algo, ¿no? Entonces Satanás es una de las fuentes de todo conflicto. En número 2 podemos ver nuestra naturaleza pecaminoso. Hacemos pecadores, es nuestra naturaleza. Chay pica reconche nishpa Gálatas 5:17 pica nin, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del cual espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y chaypi ricuspaka riconchi ñucanchica huchayu kuna gaskamantapis wakin pica normalmente conflicto pica usanatamonanchi. Ñame apunchi Jesús ñucanchikta kispichirka mana tukuy a lo mejor kay cuerpo manari tukuy santificado kaskamantaka kay naturaleza pecaminosapis ñucanchiktaka makanakoy beikuchin conflicto ukupi ñucanchiktaka cada punza charinata monan kay naturaleza pecaminosa. Y shinashati rikunchi 15 pica rikunchi nishpa el mundo pecaminoso. Chaimpi rikungapa rikunchi primera de Juan 2:16 pica rikuchin nin, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Nuestro mundo es pecaminoso y trata de corrompernos. Shinakashkamantaka 15 mi fuente del conflicto kakashka chaymantami wachari kashka problema kona tuko imamantapis kayachay pika rikunchi nishpa. Primer fuente es Satanás, segundo fuente nuestra naturaleza pecaminoso, tercer fuente nuestro mundo pecaminoso.
Chaypi rikushpaka ñukanchika fácilmente rikuytukunchikpis 3 enemigos grandes del hombre, 3 enemigos grandes del creyente: Satanás, chinallatik mundo y la carne. Chayta rikunchik. Y shinashati kuti rikunchik nishpa razones para un conflicto. Wakinpika imamanta tikutin razón tiyan conflicto tiachon iglesia ukupika. Chaymanta kunan pika punta pika rikunchik nishpa, ¿por qué hay conflictos? Punto número 1, visión o metas no claras. Maiman chayanata, maiman rinata, mana a lo mejor líderes kuna, diácono kuna, pastor, mana claro charik pipis, problema, conflicto kuna kawacharin nishpa, establezca, dice, después de un proceso de oración, meditación y diálogo. También dice, los grupos de personas tienen diferentes visiones o metas que compiten entre sí. Carencia total de una visión central. Sin profecía el pueblo se desenfrena, dice según Proverbios 29:18. Si una meta o una visión dentro de la iglesia no está bien establecido, siempre va a haber conflictos, pero conflictos grandes, problemas grandes. Y en punto número 2 podemos ver la falta de un plan estratégico para llevar a lo mejor estos problemas. La falta de un plan que establezca o priorice los recursos. El personal compite por los recursos en base a sus necesidades personales y no a las del equipo. El personal compite por los recursos basado en necesidades presentes y no futuras. La falta de organización en los recursos de la iglesia. Sinakashkamanta kaipika rikunchik nishpa un plan estratégico. Rikushpaka rikunchik Himalaya tikai persona kona taka iglesia ukupika persona kona un trabajakushkamantaka Himalayatik tukuykuna ama makanakuchunka utilización nishpa yuyarishpa chay tukuyta apana illak pipis conflictos con acá tianga. Y shina zati rikunchik nishpa punto número 3 pika rikunchik nishpa discipulado inadecuado. Los principios cristianos no han sido enseñados a la gente. Los valores cristianos no han sido demostrados por el liderazgo de la iglesia. No se ha enseñado la forma bíblica de resolver los conflictos. Chaymanta pish conflicto con akawiñarispa problema con huacharitokun. Los chayni kunchi nishpa poakin pika ñukanchika puntamanta jintikunata persona kunataka waukikuna panikunataka mana yachachishkanchik mana kay conflicto pika causana chukanchik nakaspaka kay conflicto kuna shamuk pipis kasna ashitishunchik nishpa wakin pika mana yachachishkanchik. Wakin pika kutin ñukanchik líderes kunapish wakin pika makanako kuna kakpika kati kunapish makanako kuna alzati mikanga. Pastor kunapura, líder kunapura, makanako kuna kakpika, miembro kunapish makanako kuna zati mikanga. Y shina zati rikunchik, por ejemplo, mana wakinpika bíblicamente, ima problemas, conflictos, wacharikpipis, allichinata wakinpika yachanchik, chaymantame wakinpika kay conflictos kunakatia. Discipulado inadecuado nishkamanta. Y shina zati kutin rikunchik, punto número 4, comunicación mediocre nin. La gente no es consciente de otras necesidades en la iglesia. La gente no se comunica entre sí frecuente y abiertamente. La comunicación es más reactiva que proactiva. Kaypi rikushpaka rikunchik nishpa ñukanchik zatimi wakinpika mana ñukanchik líder kuna a lo mejor pastores kuna ñawpanman kajkuna mana claro gentikuna manka willanchik. Mana claro willashka mana shuk meta o propósito nagashpaka. Cuando no hay una comunicación eficaz, el pueblo va a tener conflicto. Mana aje uyashkamanta. Conflicto tianga, conflicto wacharinga, problema con la tianga, división petocorecho, mana su comunicación eficaz tacharishpa, sino comunicación mediocre tatñukanchi wakin pika charinchi. Y shina zati no enfrentar los problemas, chaypish hatun error ñukanchik pikan. Conflictos no resueltos del pasado. Wakin pikañami con garikin nishpakas hakinchik llame, ima problema con atiakpi, ima yaki con atiakpipis.
Wakin pica conflictos actuales ignorados. Kai rato wakin pica ima conflicto con ati yakpipis. Chay tapis wakin pica sakinchik mana imaninchik. Shukpuncha kai conflicto con aga problemas con amiganga. Y China jati conflictos potenciales no anticipadas. Wakin pica kotimana ricochinchi, gente con aman problema con conflicto con que shamungami nispa mana ricochinchi, mana preparado que escamanta que wakin pica conflictos verdaderos, problemas verdaderos pe causa y casarenchi. China cascamanta razones para un conflicto perricuspaka ñucanchi con caipichi de rimascanchi nispa visión o metas no claras. Es una de las razones. 2. Falta de un plan estratégico es otra de las razones del conflicto. 3. Discipulado inadecuado. Mana azia chachishka. Shinajati 4. Comunicación mediocre. No hay una comunicación eficaz. 5. No enfrentar los problemas. Wakin pika sakin chigla, familia cascamanta, amigo cascamanta, wakin pika sakin chigla, aji diezmador cascamanta, aji ofrendador cascamanta, sakin chigla ima problema con amps causacho. Kai problema con awacharik pika ñukanchika, aji china cascatapis yachaching china cascamanta ka chaita riconchi. Y china jati riconchi pichka pika kote yachanchik nishpa, por ejemplo, reconociendo un conflicto. Chay uku pipis ñukanchik, por ejemplo, rikunchi yachanchik, bueno nin, 1. Señales obvias. Y chay uku pipis rikunchik nishpa explosiones emocionales, quejas por escrito, enredos y rumores y chisme. Chayka ña ñukanchik chayta rikuspaka ñami ñukanchika allichido kanakanchik, ñami su conflicto wacharinapu listo kan. Wakin pika rato colerán la gente con rato zaquirin la gente con rato y matapsnin la gente con wakin pika ña su denuncia tapis churashka iglesia uku kuna wakin pika por escrito pues ricochishka, pero ñukanchi wakin pika mana ñukanchi kasuskanchi. Onaxpaka wakin pika kotin rumores kuna chisme kuna wacharishpa ñami ñallame hatun conflictos, hatun problemas tiana kaskata yachana kanchi, yachana ñukanchi kanchi. Ishki pika señales menos obvias. Chay pika nin apatía frente a las actividades de la iglesia, retraso o relego de proyectos, falta de comunicación. Chay uku ñaninchik nishpa chay tukuy pika ñukanchik ñami rikurispa ñami rikuspa kawsanakanchik como líderes, como pastores, como diáconos, ñami pi ratula kolerakpi, ratula zakirikpi, ratula imatapis emocionmanta rurakpika ñami ñukanchik rikuchinakanchik ñatik problemata charinkimun nishpa. Wakin pika koten chismikuna, rumorkuna tiyan chaykunatapis rikuchinami kanchik chismikuna, chay rumores, crítica, washala parlana, washala rimana, chay tukuykuna problema apamunakashkata rikuchina kanchik. Wakin pika ruranza gentekunaka, wakin pika mana yuyarinkuna, mana wakin pika sustarinkuna, ruranla, criticanla, rumores kunata wiñachinla, chismikunata kayshu chayshu parlanakunla. Y shinashati rikunchik a lo mejor retraso o reliego de proyectos. Chayta pues wakin pika imamanta tikmana ñawpakman pasakon, ñamanimanta tikmana ashuk proyecto ñawpakman avanzakon, chaypika ñukanchik ñami rikunakanchik. Esa es una señal de un conflicto. Shinakaskamanta wakin pikot imamanta tikmana allí a lo mejor comunicación eficaz tiyan. Chayta pues rikunami kanchik es porque hay un conflicto. Kotiwakin pika sakin chiglla ñanishkashina. Pichkape rimarkanchi nishpa conociendo un conflicto, señales obvias, señales menos obvias y cuidado. Chayukope rikunchi. Ama sakishunchi, ama a lo mejor kungarishunchi. Siempre a lo mejor dispuesto kasonchi. Y rikunchi, por ejemplo, rikunchi, ¿cómo resolvemos el problema? Bueno, ña rimaskanchi kay tukuy imalayati kunanko kay problema kunatak alli chishun, imalayati a lo mejor kunanka kote ñawpaman rishun, imalayati chaymanta pues fichita yachanchi nishpa. La mejor opción para resolver el problema es la Biblia. La Biblia dice en Mateo 18, 15 a 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y solos, y si te hubieras ganado
tu enemigo, mas si no te oyere, toma aún contigo a unos o dos, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. Si no las oyere ellos, dile a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Kai picanimi, por ejemplo, ñaca persona, a lo mejor diácono kuna muiskangi, kan la pesriskangi, iglesia muiskangi, ñamanati cambiarikpi, ñamanati kutjaypika, ñukanchika simplemente iglesia okupika rikunami kanchik, mana krik runa chaypi tiyakushka, mana krik warmi chaypi kawsakushkata. Chaytaminen tenle por gentil y publicano nishpaka. Pero chayon nishpa mana ñukanchika kungarina kanchi, sino ñawpagman katina kanchi, ñawpagman ayudashpa. Y chaymanta rikunchik nishpa resolviendo los conflictos. Punto número 1 rikunchik nishpa. Si tiene un conflicto con alguien, oiga, ¿qué dice la palabra de Dios? Lucas 6:42. Oh, ¿cómo podéis decir a tu hermano? Déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga que tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Riki chaita rikochen, rikorina kanchi ñukanchi, imati problema, imati conflicto, imalati ñukanchi kanchi, wakin pika shuktikunata señalanapa, shuktikunata rimanapaja, wakin pika ajikuna kanchi. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro conflicto? Y chayuko perrikuspa ñukanchi rikonchi nishpa definir cuándo el conflicto es responsabilidad suya. Sea honesto consigo mismo, definiendo las áreas del conflicto en las cuales usted puede responder. Por ejemplo, palabras ásperas, lenguajes tontos, chismes impacientes. Y chayuko rikushpa rikunchik, por ejemplo, ñukanchika rikuna kanchik, ¿cuándo es nuestra responsabilidad? A veces no es nuestra responsabilidad y a veces nosotros nos metemos en donde no debemos estar. Pero siempre antes, como estábamos aprendiendo, las palabras ásperas deben ser eliminado. Lenguaje tonto debe ser eliminado. Los chismes, la impaciencia debe ser eliminado, porque eso también son las razones de un conflicto. Shinakaskamanta kachay tukuitap shuakin pika kungarish parrina kanchi, allí ñukanchi shuktikunata a lo mejor ayudas unishpaka ñukanchi lati, ñukanchi palabra, ñukanchi lenguaje, ñukanchi Himalaya rimaykunata pues rikorina kanchi. Punto número 2. Admita y confiese su parte de responsabilidad en el conflicto. Wakin pika ñukanchik pues conflicto ukupika usanchi, conflicto picanchi, ñukanchik kote shuktikuna lata rikunchi. Al acercarse a la persona con alguien tiene un conflicto, hágalo con esa intención. China kaskamanta chaypi rikuna kanchi, kaishukuna tapis ñukanchika a lo mejor allichinga paka ñukanchikta Himalaya me ayuda con chasnachina lati ñukanchika alli intención ayudana kanchika y conflicto kunata resolvingapa. Punto número 3. Ning busque el perdón de sus errores. Puntamos rikurkanchik nishpa, la base del perdón, la base de solución de problemas o de conflictos kan el perdón de sus errores nakshpaka perdonanata yachana. Apunchik Señor Jesucristo a ñukanchik imahora shukpuncha ñukanchik a Dios karkanchik en un grande conflicto. Éramos enemigos, pero a través del perdón de Dios nosotros aquí estamos, a lo mejor tenemos paz con Dios. Asimismo también en la palabra de Dios dice: bienaventurados los pacificadores. Entonces los pacificadores siempre deben aprender a perdonar y deben aprender a lo mejor a dar el perdón, a recibir el perdón, a lo mejor solicitar el perdón, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros podemos ver, y a lo mejor podemos también desde aquí, de este lugar, a lo mejor a usted amigo, a usted hermano, no viva en un conflicto, sino solucione. La mejor solución para un conflicto es perdonando. Punto número 4 podemos ver, dice: una vez perdonado el conflicto está resuelto. Excelente, pero cuando hay el perdón verdadero, a veces cuando nosotros nos emocionamos, decimos que perdonamos, pero realmente solamente es un remordimiento y no es el perdón. Y el conflicto no está resuelto. En algún momento el conflicto saldrá, estallará, y a lo mejor va a ser peor que la primera
tremendo problema podemos estar a lo mejor en algún momento tener, o a lo mejor estar en esos problemas grandes. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado bien, sino simplemente es un remordimiento. Si la otra persona no perdona, lleve consigo un testigo conforme a Mateo 18, 15, 17. Si tiene un conflicto con alguien, primero yo tengo que aceptar también que soy parte de ese conflicto. No tengo que decir solamente tú tienes la culpa, sino que yo también tengo la culpa. Número 2, admite y confiese su parte de responsabilidad. Usted debe ser responsable en ese conflicto. No debe en sí, como a veces decimos en palabras vulgares, lavarse la mano. Sino usted tiene que decir, yo también he fallado, yo también soy parte de este conflicto. Y si usted quiere solucionar, siempre busque perdón. Y si usted también quiere, a lo mejor, punto número 4, dice, una vez perdonado el conflicto está resuelto. ¡Excelente! Pero si usted ha perdonado de todo corazón, pues si no ha perdonado de todo corazón, a lo mejor en algún momento estallará ese conflicto, ese problema, y a lo mejor va a ser tremendo. Si la otra persona no perdona, lleve consigo un testigo conforme a Mateo 18, 15 al 17 chaitaps. Kanya tukuymanta, tukushungumanta, mañangi, a lo mejor, perdón ta mañangi, conflicto ta shaningi, ñamanats na causa shaningi, aji causa shaningi, aji pore shaningi, tukuita ruraskangi, ñamanati kazukpe beshuk testigo ta apaspa, chay testigo poñao pakpe, perdón ta mañashpa, ñaupag makati, pani ñaupag makati, wow, kening ama sakericho ning chay problema manta, a lo mejor chay manta. Y kunan picañato, cochispa ringapa, rikunchik, por ejemplo, el llamado de ser mediador de un conflicto. Ñukanchika como luz, ñukanchika como pacificadores, somos llamados a ser mediadores de conflicto. A lo mejor, runa kuna tapis, por ejemplo, runa kuna que haya Dios un hatun enemigo kuna mikan. Runa kuna que a lo mejor tauka runa kuna causakon como enemigos de Dios porque no están en el reino de Dios, sino están en las tinieblas. A ellos también primeramente debemos ser mediadores con Dios y los hombres. Y después tenemos que aprender también a ser mediadores entre los hombres. También, por ejemplo, para ser mediadores de un conflicto, debemos definir el conflicto. Wakin pika manapis aji yachanchik, a lo mejor ñukanchik, aji chishoninchik. Aji yachana kanchik, aji identificana kanchik ima problema está. Mana solamente yuyanala kanchik, sino yachana kanchik ima problema ta chaite ñukanchik aji china kanchik. Asegurana kanchik pi persona látiga a lo mejor involucrado chaypi ñukanchika achachina kanchik rikuchina kanchik. China Kashkamanta Chaimanta Kuti Rikuspa Berrinchi Nishpa identifique a los participantes en el conflicto. Bueno, Kaipi Rikuchin, a lo mejor mana su personal a conflicto charin, sino Tauka Kunakan. A lo mejor ñaja rikurkan chinishpa wakin kunaka, a lo mejor parlanakuna tamunan. Chismi kunata hatarichina tamunan. China kaskamanta kamana ña suglakan, sino tauka kunakan. China kaskamanta sugta a lo mejor allí chikpips kaishukunaka katikun gala parlaspa kaishukunaka katikun gala, a lo mejor hay problema, a lo mejor hay conflicto ta hatun yachispa. Wakin pika que hay personas involucradas con apis ya allí que hay tukun koten sukti kuna, a lo mejor kanzaman, a lo mejor hasta un problema ta wiñachi tukun. Chaymantanin identifique los participantes en el conflicto y también podemos arrancar el conflicto desde la raíz. Y no solamente a lo mejor, muchos dicen, por ejemplo, si van a curar, dicen, no solamente ponga una curita, sino cure de verdad. Así, en esa misma posición, debemos estar y tenemos que resolver un problema. Y también dice resolviendo bíblicamente. La mejor opción, la mejor manera es resolver bíblicamente. En la Biblia tenemos ciertos problemas que han ocurrido, tanto apóstol Pablo, tanto el mismo Jesucristo, tanto podemos ver en el libro de Crónicas, los reyes, los jueces han solucionado los problemas y nosotros hoy también tenemos el mejor ejemplo que es la Biblia para poder
solucionar estos conflictos. Entonces siempre llevando al perdón, siempre llevando a un perdón verdadero, siempre resolver los conflictos y siempre estar allí. Y si a lo mejor ya no se puede de alguna otra forma, si todo lo que hemos hecho aplicar bíblicamente lo que dice en Mateo 18, 15 al 17, llevando un testigo. Pero usted debe seguir adelante. Entonces también vemos resolviendo pacíficamente. Un conflicto, dice, provee nuevas oportunidades. Cuando nosotros arreglamos problemas, conflictos, nacen nuevas oportunidades. Dice no pecar en el intento de resolver un conflicto. Hay a veces que cuando nosotros comenzamos a lo mejor a solucionar el problema, mejor nos da ira, a lo mejor ahí nosotros estamos pecando. Por ejemplo, dice airaos, pero no pecáis. Mejor a veces en vez de arreglar el problema, nosotros a veces vivimos también en esos problemas, en esos conflictos. A veces empeoramos las cosas. A veces, por ejemplo, nosotros tenemos que siempre recordar, también dice, como dice en Mateo 22, 37, dice, Jesús le dijo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Y también podemos ver también en Mateo 22, 39, también amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, por ende, nosotros, por amor a Dios, por amor al prójimo, siempre tenemos que resolver el problema y siempre tenemos que también en cuenta que nosotros somos llamados a ser mediadores. Primero, con hombre y con Dios. Segundo, también tenemos que ser mediadores entre los hombres. Siempre tenemos que ser pacificadores, buscar la paz. No tenemos que vivir en conflicto, sino buscando la paz. Y también, bueno, más allá de los problemas, es otro de los puntos que podemos ver. Siempre vivamos con sabiduría, siempre pongamos a Dios en primer lugar, siempre confiemos en el poder del perdón. Siempre tenemos que ser pacificadores. Un conflicto no siempre es malo, como de antes dije también. Es posible tener conflictos pero sin pecado. Por ejemplo, a veces opiniones diferentes ayuda a que a la iglesia avance. A lo mejor muchas de las veces, aunque con usted no sea acorde, no una opinión, pero por bien de la iglesia, nosotros tenemos que ser pacificadores. Entonces, el conflicto siempre ayuda a identificar la necesidad de la iglesia también. Algunos, por ejemplo, nace un conflicto porque a lo mejor no le damos la mejor atención, no estamos dando, allí nacen los problemas, nacen los conflictos. Pero ¿para qué? Para nosotros solucionar e ir adelante. Entonces siempre nosotros podemos ver en los conflictos, más que todo, solucionemos los problemas, solucionemos los conflictos para no terminar en divisiones, para no terminar a lo mejor mal como iglesia, mal como siervos, mal como miembros, sino tratemos de solucionar esos conflictos pequeños que hoy por hoy tenemos, antes que sean conflictos grandes, problemas grandes. A lo mejor podemos terminar en divisiones. Hoy por hoy somos llamados a manejar el conflicto, somos llamados a lo mejor a ser pacificadores y siempre confiado en Dios, con la cobertura de la palabra de Dios, guiado con el Espíritu Santo, orando siempre. Vivamos sin los conflictos, sin los problemas. No va a faltar los problemas en la iglesia, pero sí lo podemos evitar, los problemas y los conflictos dentro de la congregación.